Familia, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un nuevo podcast, también en una nueva serie, abriendo ya con Patito en estreno de esta nueva serie, Camino al Pentecostés, en el cual vamos a estar conversando, analizando algunos puntitos interesantes. Ahí con Patito hemos estado conversando detrás de cámaras, algunos puntos interesantes, pero antes de conversar, Patito, por favor, unos saludos ahí a las personas que nos escuchan, nos ven. Bueno, contento de participar en esta instancia. Qué bueno que se conectaron a ver el podcast, que es como una retro de la prédica, de lo que pasó en el culto del fin de semana, y esperamos que sea un aporte, bueno, es un aporte para nosotros, sí, y que sea también para los que lo puedan ver. Sí, es una bendición poder seguir conversando, poner las cartas sobre la mesa, explayarnos un poquito más sobre ideas que quedan ahí en el tintero, por así decirlo. Familia, entonces, para partir con esta conversa, Patito, nuestra pregunta de rigor para abrir, compartir ideas y una buena charla, ¿cómo resumirías tu predica en un minuto? Mira, me gustaría leer algo que no leí en la prédica. Buenísimo. Este pasaje de Emaús, años atrás, fue muy importante en mi vida. Dios me habló mucho a través de él, y escribí un pequeño poema, no sé si un poema o un escrito, pero quiero resumirlo con esto. Buenísimo, por favor. Así que iba camino a Emaús con el corazón y el alma destrozados, buscando afirmación en fuentes vacías que antes ya había probado. En este camino de desconciertos y abundante desilusión, se sumó a mi viaje un desconocido, demostrando gran comprensión. Sus preguntas se transformaron en enseñanzas que daban sentido al camino y revivían añoranzas de amores perdidos. No me alcancé a dar cuenta cuando a mi destino ya había llegado. Solo quiero escuchar a aquel que al camino le da sentido y está a mi lado. Le pedí que se quede en mi casa para que compartiéramos la cena. Entonces le conocí. Él nunca quiso que mi esperanza muriera. Me buscó en el camino, pues sabía que por mi incredulidad estaba herido. No escuchaba razones, pero aún así él escucharme quiso. Ya no miraré a Emaús, porque mi corazón está saciado en la fuente de amor que a mi alma rota le da un significado. Iba camino a Emaús con el alma y el corazón destrozados, mas hoy hay otros caminos para el alma y el corazón de su mano. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo, amigo. En general, este texto, o sea, no lo leíste en la predica. ¿Por qué razón? ¿Fue algo que te inspiró? Mencionaste hace unos momentos que fue algo que habías leído hace mucho tiempo. O sea, no es parte en primera idea de la prédica, pero claro, fue un texto que vino a ti cuando te dieron el desafío de abrir esta serie, ¿no? Sí, hace un par de años atrás, en algunos momentos de errores personales, de desilusiones, unos amigos me invitaron a predicar, sobre el camino de Emaús, y el estudiar este pasaje para exponerlo hizo que cobrara sentido algunas situaciones como de mi vida. Súper. Y Dios me respondió cosas muy personales y muy particulares a través del estudio de la palabra. Y fue bacán, fue bonito como bueno. Dios usó algo externo que me invitaron a compartir y para hablarme personalmente. Y me mató, me marcó, genial, quedó a fuego en el corazón. Buenísimo. Así que preparé el mensaje junto con un amigo que se llama Alan. Y nada, pues ahí estaba guardado en el corazón. Y cuando el Gabriel me pidió que predicara y me dijo, Pato, necesito pedirte que prediques de Emaús, fue como, oh, bacán. Bacán. Dijiste, tengo la tarea hecha. Claro, papa. Al tiro. Buenísimo. Genial. Mira, pudimos ver en la predica tres grandes puntos, que era perdidos, encontrados y enviados. Súper bueno. Yo sé que dentro de la predica desglosaste cada uno de estos puntos con versículos clave, historias clave, concordancias clave, y de ello obviamente nacieron un abanico de posibilidades en temas de ideas, conversaciones, análisis que estuvieron muy muy buenos. Yo creo que conversábamos, no vamos a poder conversar todos los puntos acá, pero parte de ellos hay algunos que son súper esenciales, o creo que
me llamaron mucho la atención. Y uno de ellos era lo que conversábamos sobre las dudas, que era muy interesante ver cómo los apóstoles, amigos de Jesús, luego de su partida, empezaron a generar dudas, como quizás confusión, quizás analizando, cuestionando muchas cosas. Y entre ellos, yo decía, wow, ¿qué queda para nosotros? Como en el sentido, si ellos llegaron a ese punto, ¿qué pasaba para nosotros? Que no tuvimos la bendición de compartir un pan con Jesús, una copa de vino, quizás unos cuantos chistes, bueno, ¿por qué no? Y ellos que vivieron mucho tiempo con ellos, o sea, yo lo encontré increíble, un punto que no hay que dejar pasar por alto, creo yo. ¿Cómo lo veías tú? Yo sé que estaba hablando netamente de la historia bíblica, pero claro, en relación a este punto, o sea... Sí, yo pienso que la duda es parte de la experiencia humana y del camino de la fe. Y uno no tiene que asustarse cuando duda. Y en este caso la duda viene por el quebrantamiento de una esperanza. Entonces ellos dudaban porque habían puesto toda su esperanza en que Jesús iba a ser el libertador político de Israel. Y ya pasaron 3 días y dijeron, no resucitó, y se van. Entonces es también un texto que trae un poco de consuelo para nosotros, que también dudamos, sí, y ver cómo estas personas que compartieron con Jesús dudan igual que nosotros dudamos. Sí. Y en medio de la duda, el protagonista es Jesús, porque Él trabaja y se preocupa de sus amigos que dudan. Y se preocupa también de nosotros. Sí, qué interesante eso. O sea, no funcionó, me voy. Así como, como la primera. Es interesante porque nosotros a veces cuestionamos nuestra fe, tenemos crisis de fe como cristianos, dudas constantemente. Y como lo mencionamos anteriormente, no tuvimos la bendición de compartir con Jesús. Entonces, como que uno hoy en día dice, pero ¿cómo dudaron si estaban con Jesús mismo ahí? Claro. Después que son, no sé, inventando cosas ahí. Y uno que está ahora en este tiempo, que quizás tenemos la oración, nuestra experiencia, la experiencia de Cristo en nuestras vidas, pero nada como... no sé, invitar a Jesús a salir, oye, vamos a comer, ven a cenar, no tuvimos eso. Claro. Entonces, qué interesante pensar en esta balanza donde ellos, a pesar de que vivieron con Jesús, dudaron, y nosotros que no lo vimos tangiblemente, igual tenemos duda, y a veces también, y esto es muy bueno, nuestra fe aún así se convierte en algo increíble, como muy potente. Ese fenómeno es interesante, como que... Ahí hay un punto teológico importante, porque justamente esta serie tiene el sentido de llevarnos a pensar en, claro, desde la muerte de Jesús hasta que viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Y claro, como que estaban con Jesús, pero no estaban en este periodo de tiempo, igual. Ellos tienen que haber tenido una riqueza única que ningún otro creyente en la historia tuvo, que es haber compartido con Jesús. Los discípulos tienen esa ganancia que nadie más va a tener. Y claro, pero Jesús también dice, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador. Y es la figura del Espíritu Santo. Entonces, en nuestra duda, Jesús, Dios, está presente en la persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Y Él también trabaja con nosotros. Súper. Y creo que es importante que cuando venimos a la Escritura, el Espíritu Santo nos habla. Cuando tengo comunión con un hermano, Dios también se manifiesta y nos habla. Y Dios también está resguardando nuestra vida a través del Espíritu. Y vamos a llegar al final de la serie, en el momento que... Sin tanto spoiler, sí. Claro. Si la lees está el spoiler ahí. Sí. No, pero buenísimo, es potente, creo yo. Bueno, lo más cercano que tenemos hoy en día es ver la serie de Chosen, como para hacernos un margen de cómo pudo haber sido, pero es lo más cercano. Bueno, otro de los puntos muy buenos que salieron en la predica, yo creo que clave, creo yo, en el sentido de nuestro comportamiento humano, que era en relación al acompañamiento cuando otras personas están mal, en el sentido, o nosotros mismos también, en el sentido de aprender a acompañar físicamente, porque a veces no hay palabras para transmitir o consolar en ese momento, pero algo muy lindo que tú dijiste cuando contabas un ejemplo creo que de un familiar que había fallecido,
que no recordabas bien qué te habían dicho, pero sí recordabas quiénes habían estado en ese lugar. Y a mí me pasó lo mismo con también una experiencia de la misma índole. Yo recuerdo los malos consejos que me dieron en ese momento, que igual yo después conversaba con mi padre y decía, ucha, yo sé que nace de una bondad del corazón, pero a veces la gente no sabe qué está diciendo o cómo lo está diciendo y después uno lo analiza y dice, ¿qué dijo? Pero sí también recuerdo quiénes estuvieron en ese momento y eso lo encontré muy lindo. Sí, bueno, yo creo que tocaste un punto importante porque esta es una experiencia que relatan los discípulos y Lucas probablemente la escuchó de otros y la registró porque le pareció importante, porque este libro lo escribe el doctor Lucas. Y claro, yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia, doctrina es enseñanza, pero esto es como una historia. Claro. Pero esta historia nos deja algunas enseñanzas. Porque Totalmente. Jesús frente al dolor y la decepción y el quebranto de estas personas, yo lo estructuré así, o por lo menos lo que vi en el texto, porque era, primero está al lado de ellos y camina, pregunta, escucha y después alienta al corazón con la corrección necesaria. Pero lo primero es lo que decías tú, porque que es casi como muy similar a lo que hacen los psicólogos, los terapeutas, que ellos quieren escuchar y quieren como prestar oreja. Y lo que hacen los buenos amigos de forma intuitiva, un buen amigo está contigo y de repente no dice nada, pero está contigo en el momento de dificultad. Sí, a mí me pasó que en ese momento, bueno, estábamos acá en la iglesia, llegaron mis amigos y uno de ellos lo único que hizo fue sentarse al lado mío y abrazarme. Y se quedó ahí conmigo así como muy pegado, no me decía nada, pero estaba ahí abrazándome. Y se quedó en el sillón horas. Yo me paraba para ver algunas cosas logísticas, qué sé yo, y después volvía. Pero él sentado en el sillón y decía, no, yo no me voy a ir acá, tranquilo, voy a estar acá. Y él nunca se caracterizó por ser un buen consejero, al contrario, pero él me dijo, no, bro, yo déjame acá nomás, quiero estar contigo. Y es lo más, o sea, uno de los momentos más lindos que recuerdo de ese momento, o sea, 0 palabras, pero un gesto increíble de acompañamiento en ese sentido. Y ahora, bueno, este tema nos abre a otro tema, que también lo mencionabas, que era, y aquí te hago la pregunta quizás para que podamos desglosarla, ¿por qué Jesús preguntaba? Porque cuando tú mencionabas, cuando diste este desglose de preguntas como históricas de la Biblia, o sea, no históricas, como claves, tomando ejemplos, y cuando, no sé, está curando a un leproso o inválido, no recuerdo, pero le decía, ¿qué necesitas de mí? O estas preguntas así como, no sé, diste varios ejemplos, me acuerdo mucho de eso, pero lo encontré muy interesante. Jesús, Dios, siendo omnipresente, omnipotente, aún así nos pregunta. Yo sí que dijiste la respuesta, pero por favor, expláyate. La podemos desarrollar de otra forma juntos. Sí. Pero sí, Dios en la Biblia hace muchas preguntas y muchas de las preguntas son abiertas. Sí. Y una pregunta abierta a nivel cerebral demanda que la persona organice todo lo que está pasando o que analice la realidad, que evalúe para poder contestar. O sea, a veces uno pregunta sabiendo la respuesta. Claro. En mi caso yo soy profesor, a veces uno pregunta y sabe la respuesta, pero quiere que la persona procese la información y pueda plasmar su conocimiento. Y yo creo que Dios es así, pues Dios nos pregunta porque Él quiere primero tener una relación con nosotros, con su creación, y en segundo lugar porque Él espera que nosotros pensemos, evaluemos, que nos vinculemos con Él desde una humanidad. Hay un autor que no es cristiano, que se llama Humberto... Solo autores cristianos. Entonces no lo vamos a mencionar. No, dale. Se llama Humberto Maturana y él, desde la neurociencia, plantea que cuando uno pregunta y escucha al otro, uno deja aparecer al otro en escena. Súper. Y cuando el otro aparece, yo le estoy con esto dando un gesto de amor y validando a la otra persona, como si tú eres importante. Qué interesante. Y yo te pregunto y tú apareces en el relato de esta conversación.
Y yo creo que Jesús es así. Es como entregar protagonismo, a pesar de que, o sea, uno Claro. lleva la batuta, pero aún así entrega Claro, amor. Jesús es Dios, Él sabe, pero Él pregunta porque ama. Y Él Eso. pregunta porque quiere escuchar. Qué lindo. Qué lindo igual aplicarlo como en tu diario vivir, o sea, preguntar por un gesto de amor y no por un gesto de conocimiento o de quizás soberbia. Yo sé que por ahí diste unos ejemplos en la predica bastante interesantes, pero qué lindo tener la habilidad de preguntar y escuchar, que también ahí tú lo mencionas. Otro, bueno, avanzando en honor al tiempo, no quiero dejar de lado este tema, que me gustó mucho, que era en relación al conocimiento técnico y visual. Lo encontré buenísimo. Nunca había escuchado como esa relación. Y tú diste el ejemplo del chocolate, que me gustó mucho. O sea, nosotros, bueno, todos hemos comido chocolate, pero al leer los ingredientes uno no se imagina el sabor del chocolate. Claro. Hasta que lo pruebas. Y cómo eso se encalza con el conocimiento técnico y el conocimiento visual. Eso me gustó un montón. Y bueno, como lo desglosaste en la predica, yo decía, wow, o sea, el punto final de esto fue cómo nosotros podemos utilizar esto para acercarnos más a Jesús, y ahí cómo nosotros podemos ir desglosando estos conocimientos y ir aplicándolos de mayor forma visual. Y visual porque podemos expresarlo de mejor forma y comunicarlo de mejor forma. Eso me gustó mucho. Y por favor, o sea, sé que mencionaste el ejemplo del chocolate, pero hay algo muy lindo detrás de cómo poder entender también cómo la palabra se convierte en este conocimiento técnico, sí, y cómo nosotros podemos trasladarlo al conocimiento quizás visual o quizás acercarnos de corazón. Claro, visual y vivencial. Vivencial. Como por ejemplo, hay grandes académicos de la Biblia que no creen en Dios. Hay personas que estudian teología en Europa como una carrera y conocen la hermenéutica, conocen la homilética, saben hacer exégesis de los textos mejor que lo que podríamos hacer todos nosotros acá. Conocen griego, hebreo, pero no creen en Dios. Y uno puede conocer la Biblia, uno puede conocer filosofía acerca de Dios, pero el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él es un conocimiento desde la Escritura, pero en esta vivencia del Espíritu que está en nosotros y en una relación de amor. Totalmente. Entonces Dios quiere ser conocido por nosotros, por eso mismo Él se revela en la Biblia y cuenta la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel, cómo espera este Mesías, y este Mesías es Dios. Súper. Él se hace carne para que le conozcamos. Súper. Entonces es interesante porque uno puede tener conocimiento académico de la Biblia, pero quizás no conocer al Dios de la Biblia. Y eso tiene que ver con una disposición del corazón. Que yo me acerco a este libro y a la persona de Dios en oración para conocerle, para amarle, para que me hable, para ser confrontado por Él. Vengo a la iglesia para conocerle. Y esto me desafía y debiera desafiarnos a nosotros a poder tener una disposición del corazón de conocer a Dios. Totalmente. La persona de Dios. Porque Dios es una persona y es conocible, porque Él quiere darse a conocer. Sí, está dispuesto. Está dispuesto. Y la disposición máxima es que vino, envió a su Hijo y el registro quedó a través de las personas que fueron impactados, las comunidades de fe, los apóstoles, todos ellos murieron por Jesús, por quien conocieran. Qué lindo eso, que la importancia de la relación, del comunicarnos, de generar lazos, fue un punto tan relevante para los apóstoles de tomar la decisión de querer dar su vida totalmente. Qué lindo eso, que la disposición, el hecho de conocerlo, les desató en ellos una pasión única, bueno, que ahora conocemos a través de la historia, que el Evangelio se expandió gracias a esa amistad, entre otras muchas cosas, pero qué lindo. Bueno, familia, en honor al tiempo, pasa muy rápido el podcast. Quedaron algunas preguntas por ahí, quedaron algunos detalles, pero esperamos que aprovechen esta instancia para seguir conversando y seguir estudiando. Patito, palabras para cerrar el podcast
Yo creo que con lo que tú partiste, como los 3 puntos, sería interesante para repasar. Sí, entonces, totalmente. Los discípulos estos seguidores de Jesús estaban perdidos en el camino y fueron acompañados por Él, perdidos en el camino. Encontrados por el camino, fue Dios, fue Jesús quien les sale al encuentro, quien trabaja con ellos, y enviados. Y me gustaría cerrar con eso. Súper. Fueron enviados por consecuencia lógica de haberse encontrado con Jesús, y la consecuencia lógica de nosotros de encontrarnos con Jesús es ir y cumplir su misión, que es anunciar a otros lo que hemos vivido, lo que hemos visto y oído de este Salvador. Totalmente, buenísimo. Tenemos un sentido, tenemos un propósito. Eso. De hecho, para cerrar, no vamos a hablar de esto, pero ¿cómo está tu propósito hoy? Buena pregunta. Muy buena pregunta que lanzaste ahí en la predica. ¿Cómo está el propósito de ustedes, las personas que nos están escuchando, para que puedan ahí conversar? Familia, un gusto tenerlos acá. Nos estamos despidiendo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.